felicidad, ¿verdad? Nos pone contentos cuando hay azúcar. No, y que no tiene horno. Eso está buenísimo para los niños que están ahorita en casa o saliendo del curso de verano o de las clases, que puedan pasar un tiempo padrísimo con sus papás, con sus tíos, con los primos. Si hacen una cita entre amiguitos en la casa, pues también pueden hacer esto todos los niños y va a ser definitivamente el niño más famoso y divertido de toda la escuela y de toda la cuadra. Así ¿no? es, Pame, pues ya lo dijiste todo exactamente. Es una receta pensada para los pequeñitos. Esta vez no va a ser para usted, señor, señora. Llámele a los chiquitos que están ahí al lado suyo, porque vamos a hacer unas galletas que déjenme les digo que les va a encantar porque manejamos ingredientes dulces, chocolate, galletas, de todo. Y pues aparte les va a ayudar mucho para entretenerlos, pero recuerden, no solo es hacerla, también chiquitos tienen que limpiar la cocina, ¿ok? Lo que vayan utilizando, limpiarlo. Oye, está buenísimo porque desde el empezar a hacer las galletas hasta limpiar, no sé qué, todo eso nos ayuda a que terminen procesos de pensamiento y también con la parte, pues, conductual Motricidad. y de motricidad, Es correcto, ¿no? Pame. Está padrísimo. Oye, Chef, ¿qué te parece si entonces vamos a ver los ingredientes de esta deliciosa receta de galletas sin hornear? Vamos Me a verlos. parece bien. Bueno, para estas galletas de chocolate y vainilla sin horno, para 20 galletitas necesitamos un paquete de galletas tipo María, Así es, Pame, un paquete de galletas de chocolate, 200 mililitros de leche condensada chispas de chocolate oscuro al gusto. y chispas de chocolate blanco al gusto. ¿Cómo ven, niños? ¿Cómo Nada ya? más. Nada ¿Y más. ya? Nada más. Órale, no, pues sí. Está Sencillito, buenísima muy esta fácil. receta y además económica, Económica. oye, porque luego uno empieza a buscar, así que va a hacer recetas con los niños y empiezas a ir al súper y ves todo lo que viene en cajita y, híjole, A romper el sí es una pagadito, renta, ¿verdad? ¿eh? Así que es. qué bueno que con esto Vamos a empezar, ¿ok? Vamos a Sí, empezar. vamos a empezar, exacto, Sí. mi Pam. Tenemos las galletas tipo María. Lo que vamos a hacer va a ser en una licuadora las vamos a licuar o las vamos a triturar de tal manera que me quede un polvito. En lo que Pam está de aquel lado, yo Con les quiero... tapa. Con tapa, siempre. Les quiero explicar. Tenemos estas galletas que son las de chocolate. Lo que yo voy a hacer va a ser destaparlas y quitarle la parte blanca de adentro. Voy para acá, ahí voy para de este lado. Simplemente voy a quitar y esto lo vamos a reservar, ¿ok? Se lo quito. Así con cada una de las galletitas, lo mismo. Vamos a hacer el mismo procedimiento, las vamos a poner todas en la licuadora y a triturar, ¿ok? Muy bien, en lo que Pam está de aquel lado, ¿cómo vamos, Pam? Te quedó excelente, excelente. Vente para acá, compañera, ¿ok? En lo que Pam está de aquel lado, voy a agregar, yo aquí tengo una y tú viértala, porque ya sé que dices, dándole, aquí dándole. echándole todas las ganas, apretando el botón con buena energía, ya ves. Push play, ¿ok? Exacto. Vamos entonces, ya que tenemos nuestro polvo de galletas, yo acá ya tengo uno de chocolate también, vamos a comenzar entonces a agregar nuestra leche condensada. Esta viene siendo leche condensada, de la que ya nos venden en latita, no hay ningún problema, ¿ok? De la que es la de leche. La chiquita también no hay ningún problema, ¿ok? Vamos entonces a mezclar, Pam, de tal manera que nos quede una pastita bien hecha. De este lado yo también me voy. Y les digo, es una receta muy fácil y como bien ya lo comentó igual Pam, terminamos procesos. Luego a veces creemos que solamente cocinar y ya, no, hay que también enseñarles a los chiquitos, bueno, ya terminaste de cocinar, ahora vamos a limpiar. exactamente a limpiar. Es como una enseñanza de vida, ¿verdad? Exacto. Bueno, aquí en lo que estamos yo voy a meter manos porque ya saben que a mí no me gusta como que eso de las pues yo cucharas. también, No se me Chef. da. Sí, mi Pamela, Ay, sí. te Ay, pongo no un sé. poquito más. A ver. ¿Ok? Creo que nos va a hacer falta un poquito de lechera, pero no pasa nada. De leche condensada, ¿ok? Vamos entonces nada más a irla mezclando. Y ojo, lo que nos tiene que dar... mendigo, Adelante, miserable, mi Pam. Ay, que no, Pam, creo que te va a faltar a ti. ¿Ok? Observen cómo nos va quedando una pequeña pastita. Si de repente nos falta o nos sobra de la leche, lo único que vamos a hacer va a ser agregar un poquito más de mezcla, ¿ok? Muy bien. Ahora, ya que lo tenemos así, la voy a dejar reposar en el refrigerador. Me voy a lavar tantito las manos para mostrarles cómo debe de quedar. A ver. ¿Cómo vamos allá, mi Pam? ¿Ok? Bien, mira, ya mejor no le voy a meter las manos. Sí, ya vi, mi Pam. Ok, de este lado tengo una que ya reposó. Me voy para acá atrás. Esta ya reposó. Si se dan cuenta, la masa es un poquito como más dura. Ahí se alcanza ¿Cuánto a ver. tiempo la dejamos entonces? Unos 10 minutitos. No necesitamos mucho, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a comenzar a hacer? Simplemente va a ser formar bolitas
Puedo utilizar de repente, humedecerme las manos para que me dé mejor forma. Aquí si quieres agarrar esta pan. Y lo que voy a comenzar a hacer va a ser darle una pequeña forma de galletitas. Es algo muy sencillo. Y de este lado, ahí se alcanza a ver, tengo chispas de chocolate. Lo que voy a hacer va a ser comenzar a agregarle una, agregarle otra y agregarle otra. De hecho, aquí podemos jugar igual con figuritas y ahí se ven nuestras galletitas. Voy a sacar unas de nuestro mini horno de juguete, ¿verdad? Acá está. Sí, ¿Y porque se dan no va- cuenta? no va prendido, No, ¿no? exactamente, no, va todo en seco. Y si ¿ok? se da cuenta, vea a la chef que bonitas le quedan y a mí qué feíto. No, muy bien, mi papá, muy bien, te quedaron bonitas también. Oye, y ahorita que la solí, porque huele muy rico esta galleta tipo María, ¿se le puede poner limón? Podría Como para también. que quede como pay de limón. Podría ser también, podríamos. Bueno, aquí poniéndose creativo en la cocina, ¿verdad? No, de hecho sí, aquí por ejemplo fueron dos opciones que nosotros les damos, pero cualquier tipo de galleta que sea seco, que no tenga relleno, podemos utilizarla para hacer esto, no hay ningún problema, Ay, ¿ok? oye, está buenísimo. Está muy bien, y pues y ya también nada se más- le pueden poner frutas, ¿no? Fruta, lo que a los pequeñitos les dé la idea. La verdad, de chiquitas tenemos mucha imaginación. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece si vamos a ver los ingredientes entonces, chef? ¿Me parece bien? Por si se los perdieron. Para estas galletas de chocolate y vainilla sin horno para 20 galletas, un paquete de galletas tipo María, un paquete de galletas de chocolate, 200 mililitros de leche condensada, chispas de chocolate oscuro al gusto y también chispas de chocolate blanco al gusto. Y miren nada más, qué delicia. lindas.